no sé si recuerdan la imagen que la plataforma global de ventas de moda Shein usó y posteriormente eliminó rápidamente. La imagen utilizada para publicitar una camiseta masculina correspondía al rostro de Luigi Mangione, de 27 años, actualmente acusado por el presunto asesinato del presidente ejecutivo de una empresa norteamericana. Bien, una imagen que dio la vuelta, se hizo viral, vinculado a la moda, pero se ha tenido que retirar rápidamente, Enrique. Imagínate, Vanessa, buenas tardes, la que se lió, porque estamos hablando de un presunto asesino, presunto porque todavía no se ha celebrado el juicio, todo parece indicar que fue él, y de repente aparece vistiendo una camiseta de una plataforma publicitaria. Lo podemos ver ya, si queréis. Hemos hecho esperar a nuestra audiencia, pero lo vamos a ver. Ahí lo tenemos, se hizo viral. Ese es Luigi Mangione, el presunto asesino de un empresario en Nueva York, luciendo una camiseta en la plataforma Shein. Por cierto, esta imagen duró lo que le costó a mucha gente hacer esta captura, porque a los pocos minutos, Carmen Sánchez, abogada, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar en esta mesa con nosotros, desapareció del mapa. Muchos creen que fue intencionado. Shein dijo que fue un sabotaje, que fue hecho a través de inteligencia artificial, que ellos no fueron, pero ahí queda eso. Moralmente tiene una lectura, jurídicamente no sé si tiene alguna lectura. Y finalmente lo que Shein consiguió fue que todo el mundo estuviera hablando de ellos. Es decir, la finalidad publicitaria y el experimento les ha salido bien. Lo que pasa que desde el punto de vista ético y jurídico pues da para mucho debate. Imagínate las víctimas, que todos tenemos que empatizar con ellas, que te han matado un familiar, a tu padre, a tu hermano, a una madre, y que el asesino lo ves como modelo publicitario y que se ha hecho famoso precisamente por ser asesino. Entonces, esto es despreciable desde el punto de vista de las víctimas. Y luego puede producir el efecto llamada. Quiere decir que si estás haciendo una vanagloria del asesino o presunto asesino, positivizas el hecho de que ha matado a una persona. Hay muchas personas que no están bien de la cabeza, o personas jóvenes o personas vulnerables, y pueden decir que esta persona es un ejemplo y emular el comportamiento. Y se trata de un delito contra la vida que todavía no ha sido juzgado. Este crimen fue en diciembre del año 2024. Por lo tanto, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista publicitario, es una publicidad bastante indigna y tenemos que estar todos en contra. Y tienen otros modelos publicitarios, personas que son famosas porque hacen cosas positivas, no porque hayan matado a nadie. Hay personas, seres humanos que tienen mucha belleza y que destacan y que son de esa edad de 27 años, destacan en el deporte o en las matemáticas o porque están investigando el cáncer, y que les serviría para vender camisetas y no utilizar esto tal y como lo han hecho. Carmen, me vas a permitir, Enrique, has nombrado a las víctimas. ¿Podrían tomar ellas acciones legales ante esta imagen? Yo creo que no, que es más dolor moral, porque Shein lo que ha dicho que había imitado la fotografía hecha con inteligencia artificial. Entonces un poco han hecho balones fuera, o también pueden decir que les habían hackeado, todo para excusarse. Desde el punto de vista legal yo creo que no tienen nada que hacer, pero desde el punto de vista moral tenemos que estar todos apoyando a las víctimas y nunca al asesino. Sí, estamos viendo ahora el paseillo cuando fue detenido en Nueva York. Una persona que, por cierto, Luigi Mangione, como suele pasar con otros asesinos, tiene múltiples fans en prisión. De esto también vamos a hablar en unos minutos. Bueno, nosotros hemos salido a la calle, hemos dado una vuelta por Zaragoza para saber la opinión de la gente, qué opinan de que un presunto asesino, todavía no juzgado, sea o haya querido ser imagen de una marca. Ya se pueden imaginar las respuestas. Escuchen. No me parece nada bien, porque hay muchas personas ilustres que podrían ser ejemplo en vez de una persona que ha hecho el mal. Yo no lo aceptaría, no me compraría ropa que haya promocionado un asesino que haya matado a una mujer o un etarra o no. Me parece fatal porque es darle publicidad a una gente que no se lo merece. Esos ganchos, no. La condeno totalmente. A mí eso no me parece nada bien. Yo no compraría así, poner la cara de un asesino representando ropa. No contribuiría a eso. Pues me parece fatal que ese hombre haya utilizado su rostro.
Que no solo tiene la culpa el que se ha puesto la camiseta, sino el que la compra. Para mí es peor casi el que la compra. No entiendo hasta qué punto estamos llegando, en este caso por lo de Shein, Eso dijeron, pero yo creo que le hicieron una aposta. Que el mundo se ha ido a pique, pero en todos los sentidos. Es que no puede utilizar una imagen de un asesino para promocionar una camiseta para que la gente te lo compre. Bueno, esto nos ha llevado a hablar también de que a veces, en ocasiones, la publicidad es agresiva. De eso, ese término existe. Y en ocasiones muy agresiva. No sé si el tema de Luigi Mangione lo podríamos encasillar en este término de publicidad agresiva, pero os voy a mostrar, Vanessa y Carmen, unos ejemplos de lo que es una publicidad agresiva admitida. Es decir, que no ha tenido ningún tipo de controversia. Por ejemplo, campaña antihumos. Un niño con una bolsa de humo que está, parece, siendo asfixiado precisamente por el humo del tabaco. Bueno, es aceptable, pero no deja de ser una publicidad agresiva. Vamos con otra imagen que hemos recopilado. La imagen, no sé si se puede apreciar, lo estamos viendo aquí, es de una conocida empresa, Hard Rock Café, dedicada a establecimientos de ocio. Estamos viendo los dedos del bebé haciendo un símbolo pues, de música rockera. Es una campaña publicitaria que hizo Hard Rock Café, queriendo decir que ya los niños podían salir siendo aficionados a este tipo de música, a este tipo de establecimientos. Bueno, pues también es una manera de publicidad agresiva que tampoco es muy... no genera mucha controversia. Aquí estamos viendo otro tipo de publicidad precisamente contra los malos tratos. No sé si veis que el brazo puede ser de un hombre, el ojo de la mujer, el silencio ante los malos tratos que también se ha expuesto en publicidad y que forma parte de ese término de publicidad agresiva, pero que es muy útil. A veces la agresividad en la publicidad es lo que llama la atención y que lo que hace que la gente reaccione. No en el caso de Luigi Mangione, que eso es otro caso, pero bueno, este es un tipo de publicidad agresiva también muy aceptable, en este caso contra los malos tratos. Esta también, la de un niño con un huevo Kinder o con una metralleta, es para avisar en esos países en donde se encuentran menores con armas y para hacer la diferencia entre regalar un arma con la que puedes matar a gente o regalar un juguete inofensivo. Y creo que tenemos un par más, o por lo menos alguna más, para que veáis. Esta es contra el maltrato animal, ya se está viendo, aquí está el resto de tu abrigo de piel para recordar, en este caso, la gente que defiende este concepto, pues que los animales sufren mucho cuando se utiliza su piel para hacer algún tipo de abrigos, y es una campaña agresiva que se ha utilizado y que ha sido aceptada socialmente. Y esta es la última imagen, la imagen de esa parte del mundo que está en guerra. Y una vez más utilizan esa imagen del niño, ese símbolo del balón. ¿Y con qué hace los postes de una portería los niños en estos países en conflicto? Pues con dos armas de fuego, Vanessa. Esto es publicidad agresiva aceptada, que se ha publicado, que se ha emitido, que se ha utilizado para hacer concienciar, para que la gente tome conciencia. Otra cosa, y ahora lo vamos a hablar en mesa, es que se utilice a asesinos convictos para vender camisetas. Claro, estamos viendo aquí este tipo de ejemplos que nos ponía Enrique, es una publicidad agresiva, pero en la que sobre todo detrás hay un trasfondo, hay una denuncia que quieren poner sobre la mesa frente a este otro tipo de publicidad que estamos viendo en este caso de esta marca de ropa. Son publicidades totalmente diferentes y de carga también moral diferente, que sobre todo hablábamos, Carmen. Claro, porque lo de poner la imagen del asesino para vender las camisas pues es totalmente deleznable, que puedes crear pues el efecto contrario al que pretendes. Pero bueno, lo dicho, que han quitado la publicidad, pero han conseguido que todo el mundo esté hablando de Shein y de estas camisas. Yo creo que es un experimento publicitario que han hecho. Claro, ojo, porque el trasfondo quizá, salvando las distancias a lo que hemos visto ahora, es el mismo, que se hable de ello, ¿no? Y que se tome conciencia. En este caso, lo contrario, que se tome conciencia de que eso, en el caso de Luigi Mangione, no se puede hacer. Enseguida retomaremos, te preguntaré, Carmen, si es lo mismo cuando ocurre que se publican esos libros sobre casos de asesinatos o casos en los que se han visto implicados asesinos, si también es el mismo, la misma, series, ¿no? O series también. Enseguida hablamos de eso, me vas a permitir que acabemos primero con el tema de la publicidad y vamos a hablar ahora con un publicista para saber dónde están, en este caso en la publicidad, los límites. Jano Cabello, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Pues casi que podríamos empezar, Jano, por la pregunta ¿dónde están los límites en la publicidad? Hemos visto ahora unos ejemplos, nos proponía Enrique, de publicidad agresiva frente a ese otro tipo también de publicidad, que también es agresiva en el caso de esta imagen de moda. Claro, en la publicidad convencional, en la que estábamos acostumbrados previamente a las redes sociales, había unos límites, había un control. De hecho, en nuestro país tenemos un organismo que se llama Autocontrol, que se encarga de gestionar que estas cosas no ocurran. ¿Qué pasa? Que Shein en este caso es una empresa china que ahora mismo tiene la sede en Singapur, es una empresa asiática, que lógicamente estas normas pues las puede esquivar. Y aquí yo creo que, como habéis dicho, han intentado traspasar una línea que, como creo que ha sido la abogada Carmen la que ha dicho, oye, han hecho un experimento a ver si funcionaba. En este caso, pues oye, ahí lo tienen, están haciendo que hablemos de ello. Jano, buenas tardes. Entonces, lo que entendemos es que tú crees lo mismo que creemos nosotros, que Shein, que dijo que le habían hackeado la página o que se había hecho por inteligencia artificial, podía haber tenido algo que ver con esta imagen, es decir, que podría haber sido intencionado para ver cómo respondía la opinión pública. De hecho, la opinión pública respondió. Claro, en la guerra por el contenido tenemos que tener en cuenta siempre que lo que estamos haciendo, todos los que nos dedicamos a este mundo de la publicidad, es robar, queremos robar la atención de las personas. Es muy difícil, cada vez más, hay más contenido, hay más personas, hay más empresas comunicando y más empresas pagando por publicidad, y en esta guerra por la atención pues intentan a veces hacer ciertas pruebas, ciertos experimentos o incluso llegar a ciertos límites, como en este caso es utilizar la IA, que yo la utilizo con bastante frecuencia, no suele cometer estos errores, de hecho más bien suele penarlos. En los casos en los que se intentan hacer estas cosas, la IA te pone incluso unos límites de política de privacidad donde cree que esto no es lo correcto. Creo que estamos, te lo digo de corazón, estamos pasando ciertos límites de lo que antes era la publicidad provocativa, como la que podíamos ver en los anuncios que habéis mostrado, o la que el recién difunto Livio Toscani, en el que todos conocemos de famosas marcas en las que ha utilizado mensajes muy provocativos, pero siempre desde cierta elegancia, a estos límites que ahora mismo creo que son amorales y que en muchos casos pueden, como habéis dicho, hacer daño a las personas o incluso alentar ciertos comportamientos que son totalmente pues castigados por la ley. Jano, visto lo visto, ¿tú crees que se va a volver a traspasar más pronto que tarde esa línea de la que hablabas? Por supuesto que se va a hacer, porque creo que cada vez más en este mundo en el que polarizar, da igual hacia el punto en el que lo lleves, tiene ciertas repercusiones. Creo que en este caso Shein se ha metido un gol en su propia puerta y ha intentado cruzar un límite que, como hemos visto en la calle y habéis entrevistado a personas, la gente no está de acuerdo y lógicamente no quieren que esto se repita. Pero es un experimento que va a tener resultados y que las marcas más rebeldes aprovecharán su personalidad para encajarlo. En este caso creo que ha sido poco elegante, pero otras veces lo pueden intentar vulnerar o mejor dicho, moldear para que a la gente le pueda caer bien. Y ya verás como seguramente veremos experimentos macabros que pueden tener incluso consecuencias positivas para la marca. Y eso ya será un límite que espero que no nos acostumbremos a ver, o por lo menos que lo penemos no comprando y sobre todo no haciendo caso, porque es lo que ellos quieren. Jano, una vez más, muchísimas gracias por atendernos y aportarnos también el importante punto de vista de los publicistas. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, Carmen, ¿tú crees también que se va a volver a traspasar la línea? Ojalá que no sea así, porque imagínate, se ha hecho famoso por ser un asesino o por haber cometido un crimen presuntamente que todavía está pendiente de juicio, y además modelo internacional por haber cometido este hecho y estar en prisión. Claro, tú a ningún cliente, y has tenido y tienes varios, jamás, por supuesto, le dirías, no, sí, adelante, con una campaña publicitaria. O si utilizasen, vamos a poner un caso, si utilizasen el rostro de algún cliente tuyo a través de páginas de internet y de repente hiciesen lo que ha hecho Shein, ahí sí que podrías tú tomar parte judicialmente, ¿o no? Hombre, si utilizan su imagen sin su consentimiento, sí, claro.
tiene el derecho a la imagen igual que todos los ciudadanos, está protegido porque esté preso, no quiere decir que no tenga que proteger su imagen, según el artículo 18 de la Constitución también. Además estamos hablando de estar preso y que todavía recordamos que en este caso, aunque todo indica que es así, pero que todavía no ha sido juzgado. Voy a retomar la pregunta antes que nos habíamos ido con Jano. ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, también de estos libros que se publican y que en una ocasión también hablamos con Enrique de asesinos? También ahí también entra lo moral. Bueno, los libros y también las series de Netflix o las películas basadas en hechos reales. Los libros, me acuerdo que estuvimos hablando del libro aquel de José Bretón. Que no se ha publicado. Que no se publicó. Yo creo que están privados de libertad, pero sí que tienen derecho a la libertad de expresión y que pueden publicar un libro, pero con unos límites, con el respeto a la víctima. Pueden contar su historia, su vida, incluso demostrar algún tipo de arrepentimiento, pero siempre con el límite, su libertad de expresión, con los límites del respeto a la víctima y a los familiares de las víctimas. A mí no me parece mal que cuenten su historia y siempre que no tengan ningún beneficio económico y ese beneficio vaya para las víctimas y la responsabilidad civil que haya derivado del delito. Y en cuanto a las películas y las series de televisión basadas en crímenes reales, pues la verdad es que tienen mucho éxito. A todo el mundo tienen gran afluencia de público y a todo el mundo le gusta porque tienen finalidad divulgativa. Es muy educativo porque la gente se entera de cómo trabaja la policía, cómo se realizan las investigaciones, cómo funciona la justicia. Entonces tiene también el comportamiento humano, el saber cómo se actúa el comportamiento machista o el racismo o el comportamiento homófobo, y tiene finalidad divulgativa todo este tipo de películas basadas en crímenes reales. Imaginaros, en España en 1979 por Pilar Miró fue El crimen de Cuenca, una de las primeras películas basadas en hechos reales, y tuvo mucha trascendencia, mucho éxito, y además fue censurada en aquellos años de la transición porque hablaban de torturas y un error judicial que estaba basada en un hecho real. Pues sí, hay pequeños matices, como dice Carmen, que diferencian una cosa, Luigi Mangione, de otra, lo que preguntaba Vanessa. Estamos hablando con Carmen, hemos hablado con un publicista, con Jano Cabello, pero también hemos querido saber la opinión de una criminalista, de una criminóloga, en este caso Marina Salas, de la Universidad de San Jorge. Le hemos hecho las mismas preguntas y esto es lo que nos ha contestado. Es Marina Salas, criminóloga de la Universidad de San Jorge en Zaragoza. Queremos saber también su opinión sobre este anuncio tan controvertido. Tiene ciertas características físicas que encajarían a lo mejor en un ideal de juventud para una campaña publicitaria, pero saben perfectamente que va a generar una reacción social. Para Marina quizá podría ser intencionado por parte de la marca. Primera, la de repulsa, por supuesto. Y por otro lado también esa reacción que hay en una parte de la población que ve atractivo ese tipo de perfiles, piden perdón. Ha sido un error, ha sido inteligencia artificial, pero estamos todos hablando de ello. El caso de las series criminales, nos dices, algo distinto. Se puede encuadrar en un contexto profesional de una divulgación de un tipo de crímenes y el ahondar en ese tipo de personalidad, pero desde un punto de vista ya del comunicador audiovisual. Un debate que ya se abrió y que buscó suscitar a la opinión pública, y quedó claro que logró su objetivo. Y vuelvo a preguntarle a Carmen por eso que ha dicho al principio de esta mesa, que al final lo que se consiguió con esto, más allá de tema judicial o moral, es que se hablase. Así es. Ahora todos sabemos cuál es la camisa y cuál ha sido la publicidad y todos hemos hablado de Shein, que será el objetivo que tenían, aunque inmediatamente lo retiraran en cuanto se hizo viral. Esto es un problema sobre todo de ética y de moral. Y una cosa rápida antes de despedirnos, Carmen, como ha dicho la criminóloga Marina Salas, ¿tú también crees que, y como ha dicho alguna de las encuestadas en la calle, que puede haber un nicho de mercado, un grupo de personas que se puedan sentir atraídos utilizando la imagen de un asesino, aunque sea... Puede haber, porque al final lo macabro también atrae, pero hay que poner límites a este tipo de publicidad y prohibirla a nivel mundial. Concienciar, sobre todo. Concienciar, pues con eso nos vamos a quedar y sobre todo también, como decía Carmen, con el respeto a las víctimas. Carmen, un placer, como siempre, tenerte aquí en este plato de Conexión Aragón. Gracias, Enrique.